¿Ya? ¿Qué te decía? ¿Tú estás en tu weá que no podéis tomar por tu cosa como de que te iban a diagnosticar de bipolar y todo eso? Tú querías sacarme del closet al toque, así de una. Ni siquiera estoy diagnosticado todavía. Y que quiero que nuestros Eh, fans nos conozcan un poco mejor. ¿Qué mejor manera de sí. empezar que con un diagnóstico psicológico de ti? Sí, hoy es mi primer día, es mi primer día sin nada de alcohol, sin nada de alcohol. Yo soy una persona alcohólica, ¿No lo podéis funcional. romper por hoy? eh, no, es que partí hoy, entonces no Parte tengo mañana. mucho. Es que, No, no, weón, no, ya partí. mira, weón, fuera de weón, como que yo creí que me quedaba un concho de whisky apurado, ¿cachai? Llegué y lo eché en un vaso con 2 hielos, pero mira esta weá. Ya, no. Esta weá es como Ya, no, para... va a ser muy raro el contrapunto o sea, Por de yo eso, hacer tu contrapunto sobrio. No, ¿te pero das veamos qué cuenta, sale. weón? Si esta weá es la cantidad, esto es como para dormir un burro, pues, weón. Esta weá... Ojalá, ojalá, porque yo de hecho estoy con problemas de insomnio y hoy estreno. ya- Qué horrible pasar de la época en que uno estrenaba camisa o estrenaba ¿A pijama qué por estrenáis último. medicamentos ahora? Ahora estreno medicamento, es hermoso. Eh, Estreno medicamentos, normalicemos el uso de, yo creo que gran parte del mundo, yo creo que gran parte de los que nos ven, de los que nos ven se empastillan, ¿no? Hoy día todo el mundo se mete algo. Así que Yo no. normalicemos hablar de esto, porque Tú todo el sabés mundo lo sigue que... haciendo como para callado. Tú sabés que yo soy full como la generación de los que volvían de la guerra mundial, ¿cachai? Que no tenían ansiedad, no tenían depresión, no tenían problemas, pero solo bebían. Esa era su solución. No, y al final eran los más locos, porque eran los Sepo. que después tomaban un rifle y mataban niños en el high school. No, no, pues no, esa es la generación actual. Yo te estoy diciendo los hueones los que ahora tienen 90 años. Antes también, o sea, o tenían algunas perversiones sexuales, digamos, no era gente sana, ¿no? Pero weón, pero derrotaron a los nazis. Esa es la weón. Y lo hicieron, weón, a punta de weón No, pero de rifles y después whisky. perdieron en Vietnam, Esa y ahí salió indigna. a relucir su locura, ahí Sí, salió a esa es relucir indigna. su Aunque locura. no, porque a esa guerra técnicamente la lucharon la generación de los baby boomers. La generación previa, que se le conoce la generación silenciosa, porque eran personas que como que no hablaban de la guerra y les preguntaban como, abuelo, ¿tú estuviste en el frente oriental? Y decía como, sí, fue intenso. Y de ahí como que miraba a los ojos a los nietos hasta que dejaran, hasta que como que no les soportaran la mirada. Pues ya están todos muertos, pues, weón. Si Sí, pues, mi abuela nació el 39 y ya es vieja. eso hoy, yo tengo el modus operandi de esa generación. De hecho, hay una historia, hay un libro que me lo quiero bajar a weón, que se llama Flyboys, trata, a pesar del título, no es una especie de película porno sobre cómo, weón, alférez, ¿cachai? De la aviación, weón, como inglesa. Pero sé que se trata de parece los pilotos de avión en la Segunda Guerra Mundial, como contra Japón, parece, incluyendo el Bush padre, que no sé si cachai que era como un héroe Sí, de guerra, sí. a diferencia de su hijo suavecito que tenía, que como que leía los libros al revés y la weá. Ese weón estuvo en la guerra y lo No, derribaron los oh, cazas sí. japoneses y la weá. Ese weón cuenta que después de una salvada que tuvo apenas, en que lo rescataron a último minuto, llegó de vuelta así como de hecho mierda, tiritando al portaaviones y le dijeron como, se ve mal, dijo, vaya donde como el enfermero. Y el enfermero, weón, fuera weón, le sirvió un vaso de whisky y le dijo como vaya a descansar. Esa era la Bueno, terapia de la época. bueno, pero y así quedó el mundo también, ¿no? Esos son los que criaron a los que vinieron después. O sea, bueno, O pero sea, también si lo es así, nosotros somos los que vamos a criar a los que van a. Bueno, no quiero imaginarme cómo va a ser eso. ¿Para qué? ¿Para qué? bueno, hay un dicho que dice, los tiempos difíciles, los tiempos duros crean hombres duros, los hombres duros crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean no sé si bueno, se me rompió ahí un poco la Te analogía, pero enredaste totalmente. sí, no, pero es la cosa de que los tiempos difíciles crean hueones duros, pero los hueones duros crean tiempos simples, y los tiempos simples crean hueones
débiles. Por ende, nosotros somos No, yo hueones creo que los débiles. tiempos duros crean gente profundamente infeliz y traumatizada. Eh, en el fondo, no expresar tu dolor es ser un enfermo. Lo que pasa es que nosotros como cultura lo asumimos como algo loable, pero, pero básicamente toda esa generación de gente dura que ganó muchas guerras, o sea, prácticamente todas las generaciones detrás de los baby boomers. Los baby boomers son como el quiebre, a pesar de que son muy nefastos, pero son como el quiebre. O sea, Después la sí. generación Z, la generación, todas esas, que hay como de todo el abecedario. Pero se me fue totalmente el hilo también de lo que estaba diciendo, pero No, pero el ya, punto es ya que sé dónde valen hay. callan para todos, weón. No, o sea, mira, técnicamente la peor de todas, la que es el origen del mal, son los baby boomers. Porque son los hueones que. Porque son los que lo tuvieron todo. Son así como, al menos en Occidente, la generación más rica y que tuvo como, weón, el mayor acceso a toda clase de recursos y más que a recursos, a la capacidad como de tener cosas, ¿cachai? Eran esos como famosos que a los 20 como que ya ponían la hipoteca para una casa, ¿me cachai? Y ahora son como los que tienen 70 y son como los Sí. principales dueños de la riqueza mundial y son los que no quieren soltar nada y tienen a todo el resto de las generaciones viviendo en la miseria. No, y nos ven como unos pendejos de mierda que, Sí, pues, bueno, ustedes nos parieron, pero bueno, y claro, el tema es que son los hijos al menos en Europa, son los hijos del estado del bienestar, sí, que pues, permitía que tú a los 25 años pudieses ser un hombre hecho y derecho, casado, ya reproduciéndote con un pedazo de tierra del país que ya era tuyo. Hoy claro. día eso es impensado, cuando Ni uno le dice a un cagando. chico de 20 años, claro, es la típica que cuando viene la generación de tu abuelo y te dice, yo a tu edad ya tenía 4 hijos. Sí, porque tenía seguro social, viejo de Claro. mierda. Es como, claro, que Sí, en tu pues, y época era educación gratuito. pública, claro, educación pública de calidad. El buen fue a la universidad gratis, además. No tenía deuda universitaria, no tuvo que entrar, bueno, a un mercado laboral ultra competitivo y con todas las compensaciones económicas disminuidas al mínimo y bueno, donde tenéis que lidiar con términos como periodista junior, que es la weá que vemos nosotros, que es un eufemismo para decir te voy a pagar la mitad de lo que te pagaría por tu Claro. cargo. No, y bueno, nosotros estamos hablando para variar de una realidad que en realidad no es la nuestra, porque estamos hablando de la generación en torno a Europa y Estados Unidos, porque bien podría llegar un fanático libertario a decir, oh, pero en el caso de América Latina, esta actual es la generación que realmente lo ha tenido todo, porque antiguamente en Latinoamérica la gente se moría de cólera a los 6 años. Exactamente, pues, weón. Un muerto de cólera no tiene muchas expectativas de vida. Por lo tanto, tampoco aplica, pues, weón. Si a los 6 años ya estabais muerto, no necesitabais seguro social, porque estabais muerto. Pero además te digo una weá, todos esos buenos que se hacen llamar libertarios. Uno, el hecho de que tenga que existir básicamente una ideología que te dice como tenéis que valerte por ti mismo y ser autosuficiente, weón, esa weá se llama ser un adulto. No necesitáis que exista como una. No tenéis que creer en esa weá, tenéis que ser como un weón que se valga por sí mismo. O sea, si creéis en eso es porque tenéis una carencia como que weón de que en verdad es lo contrario, es como los hiperhomofóbicos que en verdad lo único que hacen cuando están acostados en su cama es soñar con tener infinitos penes en la boca, como los buenos del Opus Dei. Es lo mismo, los libertarios es como una sobrereacción porque son buenos que básicamente quieren que les hagan todo y que cuiden de ellos y que nunca como que les pase nada. Entonces es como, bueno, es el retraso mental puro ser libertario. Bueno, Todo esto hablando de. como introducción al tema que vamos a hablar hoy. Sí, porque no. Estamos particularmente desviados al punto de que los primeros 10 minutos no encontré absolutamente nada relacionado con lo que se Nada, supone que vamos a hablar hoy. nada. Pero bueno, o sea, ya te mostré el Y tamaño del vaso que tengo. Bueno, digo, hoy día tomamos leones. nosotros, bueno, esto lo estamos grabando en. No, nunca se dice cuándo hay que Es grabar, eso es un crimen. No, pero es que hoy es importante porque es atingente al tema. En unas horas más, en unos minutos más, empieza, El empieza Teletón. Pesaj, la Pascua judía, y Teletón, y, animada por Don Francisco. Pesaj, Perfecto. ¿cómo debe ser el,
¿Cómo debe ser el ceder de Don Francisco? ¿El qué? Eso. Ya, pero lo voy a dejar archivado para que me Espérate. diste un muy buen pie. ¿Qué Me diste pregunta? un muy Espérate, buen pie. disculpa. ¿Qué preguntaste? ¿Cómo debe ser el éter de Don Francisco? El ceder. Ah, weón, es que yo me imagino una weá perversa, así como el éter, como la dimensión entre la vida y la Esto igual es muerte. perverso. Pero te imaginas esa weá, una dimensión que exista entre la vida y la muerte, dominada por Don Francisco, ¿cachai? Como un plano de existencia en el que llegan como las almas que tienen no resueltas y está dominado por Don Francisco. Sí, estuvo casi 60 años al aire y se llamaba Sábado Gigante. Y el puta, no el chacal de Nahuel Toro, weón, es el hermano, No, el el de la chacal de la... trompeta. Eso, El de sí. Nahuel Toro existió de verdad y mató gente. Claro, sí, no, me confundí de chacales, pues, weón. Típico problema. Y Bueno, los dos eran unos criminales, sí, es pero el de cierto. Nahuel Toro se redimió al final. Bueno, la ¿Tuviste, cosa es que weón, una de las portadas más famosas de la historia del Clinic? Cuando, ¿te acordáis toda esa historia hace un par de años en que apareció un weón de la nada diciendo que era como el hijo perdido de Don Francisco? sí, Y toda esa y- weá, sí, que se hizo, y que por eso decía, puede ser, es tan feo como el viejo. Y que el weón se fue a hacer un test de paternidad y todo. El, el Clinic tiró una portada photoshopeada de Don Francisco en pelota, como con una toalla, y decía el chacal de la corneta. ay, Basares, Pato Fernández, esa gente. Los buenos años de ese diario de mierda, pues, weón. Y los buenos años de esa gente de mierda también. No como ahora que quieren ser constituyentes. Sí. Trabajan para Luxich y todo eso. Ay, independientes no neutrales. Qué fletada más grande. Como, ¿de qué lista vas tú? Yo voy por independientes no neutrales. Me suena totalmente al opuesto. Me suena como un hueón trisexual. Espera. Que, que, que le- Yo de esto no tengo idea, que cachai que por elección propia vivo debajo de una roca. Pero, espérate, ¿independientes no neutrales? Pero Sí, sí, es una lista, es una lista. esa weá es una contradicción. No podéis ser independiente. Espérate. Independiente no neutral. No, esa weá es como decir soy un perro canino. ¿O qué estupidez es esta? Van a sacar, yo diría que pueden sacar como hasta 6 escaños, weón, ¿ah? O sea, no, no es poca cosa. Pero ¿cómo funciona esa weá? ¿Cómo eres un independiente no neutral? Si como un independiente se supone que no dependes de No, se nada. refieren a que son independientes, pero. ¿Qué idiota es la que voy a decir? Son independientes, pero no neutrales, pues, weón. Es como, ya, sí, soy independiente, pero no me da lo mismo legalizar la esclavitud. Eso no, ¿cachai? Es como, ya, soy independiente, pero igual quiero que haya límite de jornada laboral, ¿cachai? Pero soy independiente, no Ya, soy comunista. pero entonces no es un independiente, porque no es alguien que tiene independencia de No, pensamiento, sino pero que son independientes porque no tienen partido, no weón. tienen, Como ahora ya está de moda que no podéis tener partido. deberían llamarse entonces izquierdistas no afiliados. No, es que también decirle izquierdistas también es ser muy generoso, porque son como un Bueno, patito, pero son como el sol de los Teletubbies, o sea, son muy amarillos, pero muy amarillos. puta, Yo igual votaría por la Patty Pulitzer, pero son súper amarillos, son liberales no súper amarillos. afiliados, entonces. Esos van en otra lista. O sea, Ah, no, pero es que serían afiliados porque hay unos liberales que van con, esto es un chiste en sí mismo, hay unos liberales que van con la democracia cristiana. Eh, Ahí ya, va la Paola Berlin. Paola, si llegas a ver esto, te amo. Si yo votara en Santiago, votaría por ti solo para irme contigo. así, yo no sé quién es. Claro, Ciudadanos, ¿te acordáis el partido que quiso ser Andrés Velasco, el que era ministro? Que te dije yo el otro día bueno, a propósito de Velasco, te pregunté, oye Brito, Ah, ¿Velasco? me preguntaste, no, si el apellido Velasco era vasco. Y yo creo que fue porque terminaba en co, que Sí, en pero esco. la weá es que Y vos me no. respondiste antes de que como que yo anunciara la pregunta y para ti fue como que de la nada yo aparecí y te dije, oye Brito, Velasco. Sí, sí, pues me dijiste sí, pues fue como, oye, Brito, Velasco. Bueno, típica Ah, dinámica de nuestra relación. claro, Bueno, weón, o sea, ya,
ya es como una propaganda ni siquiera subliminal, es nivel superliminal. Es como, Brito, Velasco. Ni Eso, siquiera es vota por Velasco. Velasco, weón, Velasco. ese término lo sacaste del capítulo de Los Simpsons donde hacen como el Of course. reclutamiento militar, que era la campaña súper liminal, que era salida por la ventana y dice, ustedes, únanse a la armada. Está bien. Go to the Navy. Weón, eso lo uso en mi vida. Súper limitado. Puta la wea, Los Simpsons, qué gran. Es una gran Lo uso pérdida, en mi weón. vida. Yo salgo, yo me despierto en la mañana y digo, abuela, muérete rápido. Y sigo, y voy a hacerme mi desayuno. Loco, yo creo que en la lista como Y eso que estoy sobrio, weón, si esto es lo mejor. Sí, eso, claro, weón, el que está tomando una cantidad de whisky, weón, suficiente para dormir un elefante soy yo. Yo no sé para qué me atiendo, weón. La cagó, sí. Oye, Esta weá no, deberíamos. podemos tratar de enrielar esta weá, porque, Dale, me queda un weón, último tenemos que chiste. atender. Ya, dale. Me queda un último tema. Bueno, estaba pensando que dentro de todo tú y yo tenemos como una especie de. ¿Cómo se esta weá? Somos como una especie de Asterix y Obelix alcohólicos. ¿Me cachai? Como que yo recurro a la pócima mágica cuando es necesario para que me dé fuerza, pero tú como que ya tenís, como que te caíste en la marmita de niño y tenís como un grado de pócima mágica constante como corriéndote por las venas. Sí, se llama trastorno bipolar. Aún no sabemos, puede que te digan, o sea, aún estamos a tiempo que te digan que en verdad es psicosis o esquizofrenia. Uy, cómo sufriría mi hígado, weón, con eso. La cantidad, ahora estuve cachando la cantidad de remedios que toma esa gente, weón. Yo no sé cómo no terminan todos en diálisis. Eh, Eso es complejo, ¿ah? Que te digan, ¿qué prefieres? ¿El delirio o la diálisis? Yo me lo pienso. Ay, delirios. Pero bueno, a ver, hagamos cómo nos llamaríamos Asterix y la versión como alcohólica de Asterix y Obelix. Asterix y Obelix. Porque Eran eran. galos. Bueno, ya. Eran galos. Tomaban mucho. Es loco eso, tenemos una dinámica bien de amor y odio nosotros con los franceses. Como que los Como toda la atacamos. humanidad. Sí, no creáis, los europeos más bien como dinámica odio-odio hacia ellos. Nah, weón, sí, igual, los admiran, weón, y les copian todo, weón, desde el Nada, sí, baguette weón. hasta las boinas, weón. Si yo te he contado que allá en Alemania, como que puta, por las etnias que yo pasaba piola era como para alguna gente italiano o francés. Y yo realmente veía que alguna gente era como fría conmigo, un poco así como agresiva. Y yo asumía, estos conchas de su madre están siendo, ¿cachai? Me están discriminando ¿Crees por que soy latino y la francés? weá. Me ponía a hablar con ellos, me preguntaban dónde era. Y yo les decía Chile, me decían, creímos que era francés. Y como, oh, está bien. Me Caen mal, pasó, weón, caen muy weón, mal. total, weón, me pasó más de una vez que fueron como agresivos Yo creo conmigo que por porque me eso me creyeron llevo bien francés. con ellos, weón. Ya, entonces después de tratar de varío, vamos a hablar de Semana Santa y ¿cómo se llama la Semana La Santa Pascua, judía? la Pascua, la La Pascua. Pascua. Pascua, Pesaj. Eso. Bueno, estamos grabando esto terminando el día sagrado del Shabbat, en el que en teoría, no, o sea, no en teoría, no se puede trabajar en Shabbat, pero yo le pregunté a un rabino si esto que estamos haciendo en realidad califica como trabajo. Me dijo que claramente no, así que no me preocupara porque estamos no estamos violando ninguna ley. Y, y, y Sí, bueno, no, ahora al atardecer empieza. Dale. no te iba a preguntar que si hablar weá no constituye lo mismo que hacer fuego para la Torah. No, hablar huevadas así casi inconexas en relación a un tema previamente establecido se llama estudio de la Torá, así que no hay problema. En realidad Ya, estamos haciendo una escuela talmúdica. maravilloso, sí. Eh, Estamos manteniendo la tradición. no, no, mira, empieza Pesaj, que empieza en un ratito más con la puesta de sol. O sea, Ah, es la Pascua original, digamos, la fiesta de la liberación que celebra la salida de la esclavitud del pueblo judío de Egipto, cuando Moisés abre el Mar Rojo, para que la gente que ve esto, que vive en Chile, pueda refrescar la memoria. Están transmitiendo desde tiempos inmemoriales, yo creo que prácticamente desde que ocurrió el hecho en sí, están transmitiendo a las 7 una telenovela brasilera
que se llama Moisés y los 10 mandamientos. Entonces no hay nada mejor que aprender de la historia del pueblo judío que ver una teleserie brasilera en TVN hecha por un canal canuto espectacular. Y sí, y yo decía lo de no voy a Oye, pero dejar espera, que te morís una de reír pregunta porque mira lo con que eso viene. mismo. Lo de la teleserie brasileña sale, ¿cómo se esta wea? Entre los productores ejecutivos Odebrecht. Odebrecht, tiene que ¿No estar, la pues sí, financió? Odebrecht financia todo, Oh, viejo. hasta el agua, weón. Odebrecht es Brasil. Sí, Odebrecht es desde... Brasil. Es como Odebrecht es como Acme, pero en versión brazuca. Sí. Todo en Brasil es Odebrecht. Bueno, mira, Sí, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver, pero yo tengo una amiga, ya, Dani, si tú estás viendo esta mierda, salud. la Dani tiene un hermano que hasta el día de hoy trabaja en Perú, no voy a decir el apellido porque lo podría meter en problemas, pero es un destacado ingeniero, no me acuerdo si ingeniero o arquitecto, Ya, que hoy día vive en Arequipa, pero en su minuto él trabajaba para Odebrecht en Lima. Y ¿en cuando la serio? Dani me contó la primera weá que le dije fue como, weón, pero ¿y no robó? Y me dijo, no, mi hermano es weón. Allá no es, Puta. no es este weón es honrado, no es una buena persona, este es weón. Claro, no, mi hermano, weón, podría vivir en un penthouse en Barranco, ahí en Lima, pero no, está en Arequipa, es imbécil. Eh, Bueno, ¿qué te iba a ya, decir? volviendo Mira, al tema de Pascua. mira, el tema de Eh, Pascua yo voy a decir que podría tener esta como cuando tenéis, caché, como el título de una película, dos puntos, y es así como, no sé, The Punisher, el vengador del mal, ¿me cachai? Esto sería, ¿cómo se llama? Semana Santa y Pesaj, dos puntos. Cristo, conejo y judío. una mezcla hermosa. Eh, bueno, sí, la palabra Pascua viene de un vocablo griego que significa pasar, por eso en inglés en inglés la Pascua judía se dice que eso es súper decidor. En inglés las fiestas no se llaman igual. Hay una palabra para la Pascua judía y una palabra para la cristiana. La judía es Passover, que es pasar encima de Qué raro. y que hace alusión a dos cosas. Una, el paso del Mar Rojo, y la otra, la famosa y odiada y querida décima plaga, que fue la de los primogénitos. Cuando Ah, el Señor, un Dios benevolente de paz y amor, asesina a todos los primogénitos de los egipcios para que el faraón dejara salir al pueblo. Y ahí entonces habríamos muerto los dos, weón. el ángel de la muerte pasa por sobre las casas de los judíos que marcaban la puerta con sangre de cordero. Entonces se saltaba, como, esta casa tiene sangre de cordero. Mataron a un cabrito, así que no, ahí no voy a matar humanos. No voy a matar Paso a un la siguiente. cabrito. Claro, no voy a matar un cabrito porque mataron un cabrito, Sí, así que, tenía sentido del humor ese no, Dios, sí. paso a la siguiente. Entonces se dice Passover, pero la cristiana se llama Easter, Sí, po. que Mr. Easter Bunny. viene de Astarte, que era una diosa pagana, ¿Weón, en serio? que tiene que ver con la fertilidad. De ahí el Eso te habla conejo. bastante del origen de ambas fiestas. Puta, que era tanto más cool en ciertos aspectos el pasado, esa weá de como dedicar a la fiesta a una diosa pagana de la fertilidad. Y ahora tenemos unos niños que además te prueba, weón, que es casi una especie de como de prueba de CI de los niños, que tú les decís, hay un conejo que puso huevos y son de chocolate, vayan a buscarlo al patio. Es como claramente son todos idiotas, es como, weón, ¿por qué está hiper como... ¿Por qué no volvemos Ahora a adorar a una diosa pagana nomás? hay variaciones peores de esa tradición, porque acá en Occidente ya los huevos te los trae el conejo de Ambrosoli o qué sé yo, La ardilla Nestlé. conejo de Bariloche que te trae huevos de chocolate. Pero todavía hay países, especialmente algunos como de tradición más ortodoxa, donde, por ejemplo, los huevos se pintan de color carmín en referencia a la sangre de Cristo. Entonces Wow. huele como bien macabro. Niños, aquí están sus huevos de chocolate, pero pintados color sangre.
porque El Salvador murió por culpa de sus pecados. Igual, es como rara la wea. Sí, El No Salvador sé. murió para que ustedes, weón, se acercaran más a la diabetes. Además, pero que esto del chocolate también es relativa, no es tan reciente como el viejo pascuero vestido de rojo, pero es relativamente reciente y tiene que ver más con Alemania, Alsacia, con esa zona como de centro Europa entre Francia y Alemania, cuando los chocolateros empezaron a aprovecharse de esta fiesta. Pero mira, nos estamos yendo muy adelante. Lo único que voy a dejar dicho es que el tema de los huevos de Pascua se terminó dando por una serie de asociaciones que ni siquiera eran tan obvias entre sí. Eh, ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua, la ¿Ya? Pascua cristiana, viene a ser una mezcla de la Pascua judía con elementos paganos. ¿Por qué? Porque es muy obvio, porque es la fiesta de la primavera en el hemisferio norte. Y la primavera se asocia a la fertilidad, y la fertilidad está representada con cosas súper crípticas como huevos, conejos, que culean como conejos, Ah, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, una de las explicaciones, porque tú sabes que todas estas cosas tienen así como explicaciones apócrifas que nunca se van a poder comprobar porque sí, son po. weas de tiempos inmemoriales, dice que el tema de los huevos es porque cuando la gente cristiana era realmente religiosa, durante la cuaresma, que era el tiempo previo a la Pascua, se abstenían de todas las cosas que fueran placenteras, como por ejemplo comer carne, Claro. y catalogaban los huevos, no sé en qué pensaba esta gente, catalogaban los huevos de las gallinas, de los pájaros, como alimento cárnico. Entonces no comían huevos en cuaresma, 40 días. Estamos hablando de la Edad Media, que entonces había que aprovechar lo que había. Y el tema es que las gallinas seguían poniendo huevos en cuaresma, porque ellas no eran cristianas, seguían poniendo huevos. Y entonces al final de la cuaresma y de la Semana Santa, quedaban con un sobreexcedente de huevos tremendo y se los comían, pues, weón. Tenían muchos huevos para comer. Rico los Y huevos, en después con el 40 días tiempo, pasados. no, pero es que además los consumían cocidos. Ah, Entonces eso ya. hacía también que el huevo pudiese durar un poco más, pero también ciertos márgenes, pues, bueno, o sea, no tenían refri tampoco, ¿cachai? Claro, No, sí, no, pues por no. eso se comían la hueá que encontraban nomás. O que le apretaban el pescuezo a la Y gallina y lo que ya saliera. Y ya pasada la Edad Media, ya por ahí 1600, 1700, ya cuando se llega el chocolate a Europa, hubo chocolateros que asociaron el concepto primavera, huevos, fertilidad, alegría, eh, puta, hagamos huevos de Pascua. Y asociaron esto al conejo y todo el tema. Pero originalmente la Pascua cristiana era digamos, tenía un sentido eminentemente religioso, Claro. o sea, era la fiesta más sagrada del calendario. Eh, Sí, pues el, de ahí se eh, como comercializó y empezó todo esto como... O sea, no era para los niños inicialmente. no, de hecho no, claro, de hecho los niños no eran una parte muy No, significativa de la para fiesta, nada. a diferencia Los de la Pascua niños se judía, morían de hambre nomás en esa época. y daba lo mismo. Claro, que eran niños. Eh, Podía hacer más. Tenían un gran cename europeo. O sea, no, Eh, dentro de todo, si lo pensáis bueno, en la antigüedad, los niños eran como un recurso renovable. Como que eran vistos así. Se Era te como que, moría uno y podía hacer otro sí, fácilmente. estaba ahí todo el rato produciendo niños, entonces bueno, si teníais 8 a tu disposición y si moríais 3, era como, aún me quedan 5. Lo único que tenía, este chiste va a ser genial y va A a ver. traer muchas visitas, porque solamente tenías que tener tu semen y tu, digamos, Thermomix de fabricar niños que vendría a ser una mujer fértil. Entonces, se te murió un niño y pumba, 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 ¡uy! Y tenías más, y etcétera. Sí, po. Dicho eso, que Pero que sonó iba ahí a lo de espectacular, Espera, pero espérate, antes que pasara a la Pascua judía, lo que quería introducir un poco, que además es interesante la historia, es cuándo se define la fecha de la de Semana Santa, que es todo esto para allá iba, lo del concilio de Nicea, que es como es una que de es las... complicadísimo por eso quiero hablar primero un poco de la Pascua judía para que la gente Ah, ya, dale. cache Sí, que hay pues un nexo porque entre.
Sí, porque originalmente ocurrían al mismo tiempo y entre las muchas cosas que hicieron en el concilio fue separar las fechas para decir como, nosotros no tenemos Exactamente, nada que ver con ellos. Somos una religión nueva. exactamente. La Pascua judía ocurre durante el mes de Adar. O sea, ahora concretamente estamos en el mes de Adar. De hecho, en el calendario judío primigenio, este era el primer mes, este era el año nuevo, que está en consonancia con otras culturas como por ejemplo la persa. Los persas también celebran su año nuevo en estos días, por la primavera, el renacer. Eh, hay como dos grandes corrientes en la humanidad, en casi todos los pueblos. Una es celebrar el año nuevo en el solsticio de invierno porque el sol empieza a ganarle a la oscuridad, y la otra es celebrarlo en primavera porque digamos, esto es más que nada en los países, en las áreas templadas del globo, donde empiezan a renacer los frutos y los árboles y todo. Entonces, originalmente este era el primer mes del calendario judío. Y se añade a esto el relato bíblico, que además es el relato fundacional del pueblo de Israel, que es cuando pasan de ser los hebreos esclavizados en Egipto a ser el pueblo de Israel, que vaga por el desierto hacia la tierra prometida. Claro. En la fiesta de Pesaj, que en hebreo se dice Pesaj, y la fiesta es Pesaj, digamos, en el judaísmo la palabra Pascua no se usa para referirse a la fiesta, sino que se usa como un exónimo para que un hablante del exterior pueda entender. La palabra es Pesaj. ¿Ya? Entonces, en Pesaj, la palabra en hebreo tiene una raíz que comparte con el vocablo saltar, como decíamos, Passover, y tiene relación también con el salto que hacen, los corderos. Pues la Pascua era la fiesta, además la fiesta de los corderos. Cuando estaba el templo de Jerusalén, cada familia tenía que sacrificar un cordero en lembranza, en recuerdo del cordero que se usó, cuya Para que sangre no se se usó llevaran al para hijo, que el sí, po. ángel de la muerte no te matara al hijo. Sí. Y de ahí los cristianos toman el famoso concepto del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es del cordero pascual. Entonces Mira. Jesús para los cristianos es el cordero pascual. O sea, los judíos, una vez que se destruye el templo, reemplazan el cordero pascual por oración, por penitencia, y los cristianos en cambio lo reemplazan por Cristo mismo. Es la nueva Pascua, ¿me entiendes? Claro. Por eso los cristianos, durante la celebración de su vigilia, también hay una parte donde recuerdan la Pascua judía, que es la Pascua de Moisés. Ahora, para ir resumiendo, la Pascua judía tiene varios aspectos importantes que después se traspasan también a la cultura occidental, que es la Pascua cristiana, y que tienen una explicación también más allá del relato bíblico. O sea, el judaísmo, los judíos antes de ser el pueblo típicamente asociado a los negocios y a las artes liberales y todo, era un pueblo Y a eminentemente Hollywood. agrícola y a Hollywood. Antes de hacer Y stand-up, a George los judíos Soros. hacían agricultura eh, Y y, pirámides. y pirámides como esclavos. Mm, Eh, son unos bacanes. entonces, la fiesta de la Pascua está asociada eminentemente a la primavera, está asociada también a la liberación del pueblo que estaba como esclavo en Egipto, liderado por Moisés, e inician el éxodo, porque no hay que olvidar que, y esto es quizá uno de los aspectos más curiosos del judaísmo, de la historia bíblica en general. Se inician 40 años de viaje por el desierto, pero si tú ves en el mapa la zona habitable de Egipto, que es el Nilo, está al lado de Canaán. O sea, Bueno, caminando no te demoras 40 años. hay un chiste que explica eso, po. ¿Escuchaste ese chiste de por qué los judíos vagaron 40 años por el desierto? A ver. Porque a alguien se le cayó una moneda. No, pero la Que, explicación bueno, religiosa, la no me güey, explicación religiosa real. tú mismo me has dicho que los chistes como de que son mano de guagua y apretados están bien.
dentro como del... Porque, Sí, bueno, no, de hecho hay muchos chistes con eso de los 40 años, que no recuerdo en este minuto, pero todos apuntan más o menos a lo mismo. pero a eso voy, que dentro como del bullying o ataques que le podéis hacer a ciertos grupos, hay ciertos que están dentro, como que yo encuentro que no hay que sacralizar a ninguno, ¿me cacháis? Pero tenéis que también tirar una raya de qué es aceptable y qué no. O sea, yo me acuerdo un chiste que decía, ¿por qué nos demoramos 40 años en ir de Egipto a Israel si es que están al lado? A Y es ver. porque Moshe Rabbeinu, Moisés, no quiso pararse a pedir indicaciones. Entonces tiene, sí, tienes razón, hay varios chistes así. Pero eso, a Eh, lo que voy, eso están dentro de lo aceptable, porque hay temas, ¿cachai? Puta, con los que uno, especialmente con el tema del pueblo judío, con los que uno no podís hacer claro, chistes. nada que tenga que ver ¿Cachai? con ceniceros, ni ese tipo de Obvio, obvio, cosas, ni con esas weas son jabón, horribles y ni siquiera son chistosas, ¿me cachai? claro. Pero yo creo que está Excepto uno que lo tengo que contar, porque lo puedo contar, el y de tu porque además clase, lo contó un comediante israelí, y que lo ¿ya? encontré genial, y que lo he contado otras veces acá, ya lo he contado muchas veces, para que vean que en realidad me importa una mierda que encuentren que mi humor es pasado al pico. Era un comediante israelí, creo que del Canal 10, que nieto de judíos alemanes que nací. ¿Ya? Decía, mi abuelo me enseñó muchas cosas de su vida ya en Europa, en la Alemania de los años 30, pero la principal que me enseñó es que cuando un alemán te diga que es hora de tomar una ducha, no le tienes que hacer caso. Entonces, igual, hay chistes que se pueden hacer y otros chistes que no se pueden hacer. Eh, Tienes que estar circuncidado para hacer Eso ese te iba a decir, chiste. claro, pero a Eh, eso voy con el punto. Hay ciertos. Pero creo que la solución no es la hipercorrección, como de, weón, tratar a todos que es como judíos, como tratarlo como un príncipe, como si fuera el hijo hemofílico del zar Nicolás de Rusia, que como, no lo vayan a tocar, es como de cristal, no, es como, no, tenéis que saber no, dónde está la línea nomás. claro, claro, no, claro. Y además que, bueno, el humor judío también es muy rico en negritud, digamos, Sí, pues. en corrección. Y, históricamente, el pueblo judío es un pueblo muy lacónico, muy... eh, O sea, y eso mismo, y pero, muchísimos de los mejores comediantes así universales son judíos o de origen judío. y yo, es que, claro, cuando tu hito fundacional pasa por que eras esclavo y te dejan salir después de 10 plagas, una de las cuales termina asesinando a los primogénitos de tu enemigo. Después el faraón se arrepiente y cuando el faraón se está arrepintiendo y te manda a buscar de vuelta para traerte de una oreja, Dios milagrosamente hace que el mar rojo se abra. Y después de eso, después de que te hace pasar milagrosamente el mar rojo, no es que te deja entrar inmediatamente, no, tienes que hacer penitencia durante 40 años buscando la tierra y después tienes que conquistarla, porque tampoco es que el Señor pues la entregó, pero la entregó con gente ahí. Entonces había que sacar a esa gente. Desastre, weón. Pero ya, mira, pero aparte de eso, ya estableciste eso, pasemos ahora a cómo. Porque, claro, bueno, así yendo muy en la rápida, porque, bueno, no irse en la paja de la weá, como que también es un poco el proceso de cómo se va desmarcando el cristianismo como del resto de la. Porque ya, es decir, uy, weón, si no te ponía la lectura imbécil como de que ese weón se abrió los cielos y como que nació el cristianismo, como si no te vais como por el origen chocapic de las religiones y aceptáis que básicamente son como creencias paganas asociadas con la naturaleza para explicar fenómenos inexplicables como la muerte o bueno, las inundaciones y que todas se copiaron entre todas, básicamente. ¿Cómo se va desmarcando el cristianismo del judaísmo? El momento clave, el concilio de Nicea. Sí, sí, porque hay que explicar una cosa básica. El cristianismo de los comienzos, antes de que San Pablo tuviera una tremenda visión de mercadotecnia y se diera cuenta de que esto podía entrar muy bien entre los griegos y los romanos, Claro, era básicamente una secta judía. Una de las muchas sectas judías que hubo de donde un hueón, con respeto a Pac Jesus, que me cae muy bien, que un compadre aparecía y decía, yo soy el Mesías, y aparecían 40 tipos que lo seguían. Eso era muy común. Eh, Partamos de la siguiente base. La última cena, que es lo que los cristianos van a celebrar este jueves santo, era un ceder.
y aquí meto mi chiste del ceder de Don Francisco. Ah, El ya. ceder es la cena que se hace, es la cena pascual, la cena que tú haces con tu familia durante las noches de Pesaj, en la que se cuenta la historia paso por paso del Éxodo. Eso se llama la Agadá de Pesaj. Tú en la cena lees un librito que varía en cada comunidad. Los sefardíes tienen una, los askenazíes tienen otra, etcétera. Los italianos, los turcos, ya. Que es la Agadá, es el relato. Y está estructurada en base a los pasos de... y cada parte del ceder tiene un simbolismo. Está el jaroset, está el maror, o sea, por ejemplo, se comen hierbas amargas para recordar lo amargo del trabajo, a latigazo, ya, y todas esas cosas. Ya. Lo que hacía Jesús con sus Metáforas tan boys, malas, weón. Sus boys, ¿ya? muy obvia, lo que Jesus hacía Boys. Jesús con sus boys Los Jesus Boys. en el cenáculo era un En el Sename. ceder. Era un ceder bastante sospechoso porque era un ceder entre un hombre de mediana edad y sus 12 amigos hombres, ya ahí hacían su ceder y el pan y el vino. En el ceder de Pesaj judío se utiliza el vino como elemento sacro y de hecho se utilizan 4 copas de vino con distintos significados. Eso es lo que hizo Jesús. Se utiliza también el pan. ¿Por qué el pan? Es súper importante. Y aquí hay un nexo directo con la hostia. La fiesta de Pesaj también se llama la fiesta de los panes sin levadura o de los panes ácimos. Y esto tiene una explicación súper Ay, no folclórica. saben, ya era Y es pura que, masa madre, esos que hipster. no, es que más que masa madre, la Torá dice que cuando el faraón, compungido por el dolor de la pérdida del primogénito, deja salir al pueblo, eh, tuvieron que salir tan rápido a iniciar el éxodo que el pan que habían dejado preparando para cuando los dejaran salir no alcanzó a leudar. Entonces, Ah. en la Pascua judía hay un mandamiento que es, pero primigenio, que es que no puedes comer durante los 7 días que dura la festividad, no puedes comer hametz. Hametz es todo lo que sea de cereal y tenga fermento. Por ejemplo, la cerveza, el pan, sopaipillas, nada. Oye, con algo que Eh, dijiste ahí, ¿hay pensado esta weá? Porque básicamente como que la homofobia, sus principales como, los principales buenos que la esparcen por todos lados, y los más fanáticos de eso, aparte de los soviéticos, son los cristianos. Como que eso bueno, un sí, poco que en parte Sodoma y sí. Gomorra son, y siempre los católicos han sido los que más le molestan la weá y que son siempre como estos gay reprimidos. ¿No será que en verdad Jesús y los apóstoles era básicamente como una especie de orgía homosexual como itinerante y que un poco para compensar hicieron esta hiper como weá como de odiar y como los sodomitas y la weá? Como básicamente para negar su propio origen. Nadie lo ha Vean, propuesto. me voy a saltar Solo directamente yo con a mi la vaso de parte de whisky. recomendaciones, pero vean el especial de Navidad, creo que era de Portatus Fundus, que está en Netflix, Fabio Porchat, gran humorista brasilero. Un especial, mira, tú sabes que un especial de humor es bueno cuando terminó en tribunales. Y este episodio de los Portatus Fundus acabó en tribunales, acabó prohibido en el estado de Río de Janeiro. Después echaron para atrás la decisión, pero claro, y ahí muestran a un Jesús un poco, ¿qué es esto? Pero Qué divertido ahora, que esa wea, hablando en serio, tocaste un tema sensible. ¿cachai? Que esa wea la llevan a tribunales por tener favela y weón, tráfico de droga y miseria No, viviendo al básicamente lado, tener un weón, no es presidente que es un problema. genocida. Sí, esa wea no es un problema, pero tener un buen Cristo gay, no, tribunales. Voy a abrir la ventana. Tú tocaste un tema sensible porque es importante hacer el contrapunto de que a diferencia de muchas otras religiones, en el judaísmo, Jesús, aunque no les guste, era judío, el
el celibato nunca ha sido bien visto, especialmente en los hombres. Oye, sí En es el rara judaísmo esa weá. los sacerdotes se casaban, el sumo sacerdote tenía esposa. O sea, nunca fue bien visto de que un hombre pasado los 20 años no tuviera mina. O sea, el judaísmo siempre ha creído en ese soltero maduro maricón seguro. Eso no lo digo yo, lo dicen 5.000 años de historia. Ya. Eh, entonces, sí, en el contexto del judaísmo del segundo templo, era extraño que un hombre soltero al que no se le conocía una relación sentimental con una mujer, o ni siquiera con prostitutas, la prostitución existía, viajara por toda Tierra Santa con un grupo de 12 hombres. Pero ya. Eh, O sea, mira, yo te eh, digo, mira, si es que eh, alguien lo hiciera en el día de hoy, un buen dijera, soy el Mesías, no sé qué, se rodeara de un grupo de solo hombres y solo usaran como túnica, o sea, me estoy basando en las películas como gringas, pero y que anduvieran por ahí como weón visitando playas y como haciendo unas comidas, tú dirías, esto es claramente, dirías, esto es muy gay. No en un sentido como peyorativo, sino que es como, weón, el sentido común te diría como, y es solo hombre y no deja de entrar mujeres, tú dirías, esta weá es claramente como ¿cómo se está weá? Es como un gay parade es como cuando itinerante. tenés 15, 16 años y tus mismos papás te huevean porque te dicen, oye, pero Sí. es que y al carrete no va a venir ninguna mina, weón. Weón, exactamente, claro, cuando solo te juntáis, weón, como con los weones, como, cuando tenéis 14, estáis hablando con el Ministerio de Educación, debería invertir más en los pobres, tus papás como, "Oh, oye, ¿y no vienen Yo chiquillas?" ya me imagino a San José diciendo así como, ¿y eso? ¿Pero por qué no traes mujeres? Digo, debe haber sido muy chistoso. Eh, Ya, pero bueno, lleguemos a Nicea de se una vez supone por que todas. Jesús con sus boys estaba haciendo este Ya, ser de Pesaj y el pan que comen era matzá. Matzá es el pan sin levadura, que la forma moderna que se usa en la mayoría de las comunidades es una suerte de galleta de agua gigante. ¿A qué se asemeja eso a priori? A la hostia. O sea, de hecho hay hasta el día de hoy el ser humano permanentemente discute por imbecilidad, ¿ya? obvio. Una de las causas del cisma Oriente-Occidente es porque los ortodoxos reclaman que no, que esa noche Jesús no usó matzá, sino que usó pan leudado. Entonces ellos comulgan con pan leudado. En cambio, los católicos dicen, y los protestantes dicen, no, era un ceder de Pesach, por lo tanto era claramente matzá, comieron matzot, por lo tanto hay que hacer la hostia sin levadura. Ya. Mira, a mí Dicho eso, lo único que no me eh, sorprende es que no hayan tratado de decir que Jesús comía, como que cuando hicieron esa la última cena, el weón estaba comiendo pan de, no sé, de la weón Bimbo. Entonces, weón, pan Bimbo es el como weón, el no, pero es que Vaticano está apoya pan lleno, Bimbo, hay que comprar pan Bimbo. Y es como los suben las inicios del ventas. cristianismo están llenos de esas peleas hueonas. Y ahí entramos a lo que tú decías. El concilio de Nicea fue la segunda ocasión en la que ya se trataban de poner de acuerdo de cuándo cresta celebrar la Pascua. ¿Por qué tenían que...? A La ver, primera fue como en lo que es Alemania hoy en día, ¿no? ¿Dónde es que fue? no, fue ahí en Medio Oriente. Si esto estamos hablando del año 300. Sí, Sí, pues la Pascua es la fiesta más antigua. lo tengo, sí, es como 320 después de la Por muerte de ahí, muy Cristelis, por temprano. ahí. Sí, pues El, en todo lo que era el, y el Imperio Romano el post caía Roma, estamos hablando. Ese Imperio Romano. No, antes, todavía no caía Roma, ¿Sí? Que se me estaban confunde las tanto esa weá. postrimerías, pero Sí, pues, pero ¿por qué es el. Espérate, ¿cuál es el emperador? Puta madre, lo tenía anotado en el teléfono, weón. Constantino, Eso, Constantino y Constantino, pero claro, pero Constantino es el que funda Constantinopla, que de ahí pasa a ser la capital del Imperio claro, Romano post caía de la Roma. última etapa, digamos, Sí, y que después el Imperio Bizantino. claro, pero después, Eh, ¿cachai? Que tenía el Sacro Imperio Romano, o sea, hay como varias versiones del Imperio Romano. Tenéis como el clásico, claro el que después Constantinopla, había reyes europeos que se sí, adjudicaban el ser sucesores como directos de... Carlomagno, sí, pues, Y los herederos más directos en todo caso eran efectivamente los que decías tú, que son los bizantinos que se quedaron claro, pero el y Sacro, y o que sea. son los padres de la iglesia ortodoxa. Sí, po.
Pero lo que es hoy en día Alemania durante mucho tiempo fue el Sacro Imperio Romano, que era como una constitución, una continuación media a la fuerza de lo que alguna vez fue como los alcances del Imperio Romano en Europa Central. Exactamente. Ahora, eh, el inicio del cristianismo, como era una religión que sincrética, está lleno de estas peleas buenas que están motivadas justamente, como insinuaste, están motivadas también por temas políticos y por temas de poderes locales. Y una de ellas era el tema de cuándo celebrar la Pascua. ¿Por qué se genera un problema de cuándo celebrar la Pascua? Primero porque, claro, hubiera sido, o sea, cuando ocurren los hechos, ya el ser humano tenía calendario. Está el calendario juliano, que es a grosso modo el que tenemos nosotros, solo que sin las modificaciones posteriores, y estaba el calendario judío. Entonces hubiera sido muy fácil preguntarle a algún viejo nieto de alguno de los evangelistas ya, pero puta, nadie anotó el día en que se murió este caballero, alguien lo tiene que haber anotado. Ya, la wea es la siguiente, la Pascua judía, el calendario judío es lunar, es móvil, o sea, ¿Ya? es un calendario que en relación al nuestro, que es solar, es muy desfasado, porque el calendario judío sigue las fases de la luna. De hecho, el calendario judío cada cierta cantidad de años tiene un 13º mes que se usa para compensar los días que vais perdiendo con las fases de la luna. Entonces, la Pesaj cae siempre en una banda de días entre lo que son marzo y abril, pero en la práctica cae en un día solar distinto cada año. Es Pero móvil. a lo que vais básicamente es que en el Consejo de Nicea, lo bueno un poco dijeron como allá, hay que establecer la fecha en que este flaco lo mataron y de resucitó, porque no queremos, como que nos caen mal los judíos y no queremos usar su calendario. En la práctica es eso, Es que no se sabía cuándo celebrarla, porque claro. una alternativa era, se supone, según lo, tampoco está dicho claramente en el Evangelio, pero de lo que se infiere de ahí es que se supone que el Viernes Santo era los primeros días de la fiesta de Pesaj. Se infiere que el Jueves Santo, cuando hacen la última cena, debe haber sido el primer Seder, o sea, la primera noche de Pesaj. Por lo tanto, si lo matan al día siguiente, murió en el segundo y resucitó el domingo de esa semana. Ahora, Claro, pero ahí mira, hay otro tema. lo cómico de esto es que, mira, acá lo tengo anotado. El concilio de Nicea fue el 325 después de Cristo. O sea, por 325 años no tuvieron la más puta idea de cuándo murió el weón. Los celebraban en fechas distintas y Sí, era un era como, caos. Los celebraban en ahora cada zona en murió. fechas distintas. Claro, era como este año murió en diciembre, este año murió en abril, este año murió en No, julio. y hubo una pelea entre Roma y Alejandría por cómo hacer el cálculo de la Pascua y no se podían poner de acuerdo. Y tampoco decidían, porque en el Evangelio se habla se habla mucho del domingo, domingo el día del Señor, domingo viene de domine, en latín el Señor, en inglés Sunday, el día del sol, o sea, era el Ajá. día en el que era la superación del Shabbat. La intención primigenia de esta gente era sustituir el Shabbat judío por el día siguiente, que era el domingo, el Yom Rishon, el primer día de la semana. Pero entonces tú tenías que hacer coincidir que este hombre, como resucitó en domingo, que todos los años resucitara en domingo, y eso era imposible hacerlo en la misma fecha. Por eso, por ejemplo, en la Pascua judía, un año cae lunes, otro, o sea, no, lunes no cae nunca, pero cae martes, otro año cae jueves, y no hay problema con eso. Pero la Pascua cristiana, la nueva Pascua, tenía que caer en domingo. Sí, Y eso po. era un hueveo. Pero a mí me encanta que la fecha, ¿cachai? Como de el... Porque ya está la weá de los panes, cuando Juan hizo como la caminata de Michael Jackson sobre el agua, todos esos momentos de la vida de Cristelis. Pero obvio que la más importante es cuando lo crucifican y de ahí revive y asciende a los cielos, eso va. Pero básicamente como que, weón, como que la fecha fundacional, así como el hito, la piedra, weón, de toque de tu religión, es una fecha inventada en la práctica. Es como, ya, ¿cuándo nos conviene poner esta weá? Es casi como que en la práctica no es muy distinto a que si tuvierais como se juntara, ¿cachai? Como el grupo de creativos de una agencia de publicidad y decidieran como, como en ese capítulo de Los Simpsons, como que van a crear el Día del Amor, como para vender ositos de peluche que como que cantan. Que tú diste en el clavo con un punto, que a diferencia de la Navidad, que lo hablamos en diciembre, que no tenéis
o sea, tenéis indicios, pero no tenéis de cómo mierda agarrarte para establecer una fecha concreta 100% segura. Con la Pascua sí. Si tú te sientas a analizar los evangelios y a deducir y a inferir, puedes llegar en base al calendario judío de aquel año, usando fuentes fidedignas. ¿Cuándo habría sido el Viernes Santo original, el Jueves Santo original y el día en que supuestamente resucitó? Pero ¿qué ocurrió? Que el antisemitismo de esta gente llegó a tal nivel que a pesar de tener esa posibilidad, decidieron no usarla. Y se llegó al extremo de establecer que si la Pascua judía, si el cálculo de la Pascua coincidía con el del día de inicio de la Pascua judía de ese año, había que correrla una semana. ¿Me entiendes? O Sí, sea, po. se llegó a dejar la fecha mal adrede. No, es una estupidez. Además, el Consejo Nicea también tiene se decidió otra cosa como fundamental para la creencia cristiana, que era ahí se juntaron. Además, es muy chistoso cómo fue la weá. Fue como esas, ¿cachai? Esa weá que le encanta a los gringos, como las convenciones de vendedores como de seguros automotrices y se juntan como en Utah, ¿cachai? Y como que todos Sí, con el sí. nombre que dice como Bob y la weá. Básicamente se juntaron así como todos los sumos sacerdotes, no, como los obispos, no sé qué mierda se llamaban en Los la obispos. época, del Imperio Romano, y con Constantino entre medio haciendo como de árbitro y como viéndolos pelear. Era básicamente, yo me acuerdo cuando niño fue un torneo de cartas Magic, no debe haber sido muy distinto a esta weá. Y que la otra cosa que fueron a aclarar era eso de si Dios el Hijo y Dios el Padre, ¿qué onda con eso? Uh, Esa fue la otra, Esa y es era como, la famosa, la cristología. sí, po, pero a mí me encanta que hubo 300 años, 300, no es, weón, yo he vivido 29 y siento que son hartos, 300 en los que esa weá fue como a gusto del consumidor. Entonces, weón, ¿qué te No, y detiene? esa weá tampoco es que se solucionó ahí, porque después No, siguieron existiendo. No, y lo otro también es que generó muerte. O sea, sí, po, no es que ahí terminó la cosa, dijeron ya, bueno, ya ahora arreglamos nuestras diferencias y juntos como hermanos caminamos hacia adelante en pos del Señor. No. Hubo gente que dijo, no, compadre, yo no me sumo a eso. Ah, bueno, no te querías sumar, ya concha tu madre, vamos a mandar al ejército imperial a que arrase la weá. sí. Y ahí empieza en parte gracias a eso después los musulmanes la van a tener tan fácil para entrar en Medio Oriente y Europa, porque los cristianos llevaban 300 años agarrados del moño. Y Pero por puras weas, sí, eso, por puras weas. por puras weas, sí, por puras weas, pero además lo que te dice eso es que, ¿qué te detiene de que como creer que la historia como de esa religión ya está finalizada, ¿cachai? Si toda su historia hacia atrás han sido como unos acuerdos hechos así como a tontas y a locas. Como que te detiene de que de acá a 50 años los buenos se vuelvan a reunir y digan como, puta, en verdad, Dios es mujer y es chino, ¿cachai? Dios es China. Es como, bueno, ya nos estamos poniendo a tono con los tiempos que ahora los chinos van a ser la potencia mundial. Es como, Dios es chino y, weón, creó AliExpress. Eso va a ser el nuevo, weón, Es que además, el concilio de Beijing. mira, las coincidencias, como decís tú, el origen del cristianismo, que no se ofenda a nadie, de los que, o bueno, si se quieren ofender, oféndanse, pero es un origen tan humano como el de todas las religiones, judíos, musulmanes, budistas. Porque a ver, el hecho de que las fiestas, la mayoría de las fiestas judías tengan su contraparte cristiana, ya te indica que esto es un poco Son Family Guy con American Dad. O sí, sea, a ver, Shavuot, que es la fiesta de los 50 días después de Pesach, se traduce como Pentecostés, que es mira, el equivalente a la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Y Pentecostés en la fiesta fundacional del cristianismo, porque es cuando le aparecen a estos hombres las llamitas encima de la cabeza del Espíritu Santo y bla, bla, bla. Después, cuando Jesús ya está arriba en el cielo, saludando a todos. Shavuot, en cambio, si bien tiene un origen agrícola, que era la fiesta de las cosechas, pero posteriormente se le añade esto de que fue el día en que Moisés recibe las tablas de la ley en el Sinaí. Por lo tanto, es cuando se termina de fundar la religión judía. O sea, ¿me entiendes? Que haya una correspondencia. Los musulmanes, por último, se dieron la paja de ser un poquito más originales, ¿cachai? O sea, sí. ya como que, ya dejemos de hablar tanto a estos tipos y metamos a Mahoma, puta, y hizo otras weas nuevas, pero
claro, a ver, de hecho, se habla de Semana Santa y desde tiempos inmemoriales es Semana Santa. Y la versión original, más tradicional de los primeros cristianos, te dice que sí, la Semana Santa corresponde a un espacio temporal de una semana entre que Jesús llega a Jerusalén, el domingo de Ramos, lo reciben con las palmeritas, bla, 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 y lo terminan matando el viernes. 5 días lo pasó de ser el Express, pues, cosa weón, sí. que lo. O sea, Es loco eso, dentro de todo lo pero lento que el eran las tema es que no cosas se en la sabe. época. ¿Has pensado eso? Que dentro de todo, como que la historia de Cristo ocurrió como en tiempos modernos. Porque, ¿cachai? Pero Como es que, que weón, el pueblo eso no es judío que lo pensé estuvo. yo. Pero, ¿cachai? Que los buenos estuvieron 40 años vagando en el desierto y el otro weón en 5 días pasó como de rey a weón fiambre. Es que, weón, ese mismo razonamiento tuyo lo tuvieron teólogos hace 300 años que empezaron a ver el texto y empezaron a decir, weón, esto no pasó en una semana. O sea, por mucho que su semana haya sido muy on fire, pero esta weá no fue en una semana. No O sea, cagó. en ninguna parte dice que este compadre haya entrado en Jerusalén el domingo. Esa weá la pusimos nosotros. Y empezaron ahí a desentrañar el tema y, y hoy día se asume entre los estudiosos bíblicos más laicos que esto de la Semana Santa en realidad fue una convención para hacer más como se hacía en el barroco, por ejemplo, que para simplificar para el vulgo el tema, se juntó en una semana todo esto, ¿cachai? Pero lo más probable es que, porque, a ver, si lo analizas fríamente, lo toman detenido un jueves en la noche, lo llevan ante el Sanedrín, o sea, que era el supremo Kaiosama del judaísmo, Sí, que se me gusta supone que que estemos le usando ese aplican término. la condena a muerte. Le aplican la condena a muerte, que como expliqué la otra vez, dentro del judaísmo, la condena a muerte tenía un estándar probatorio gigantesco. Después, a ver, habrá tenido un abogado, porque esas sanguijuelas existen desde hace siempre, el abogado logra que al amigo lo lleven al tribunal de apelación donde los romanos, y ahí ocurre la famosa lavada de manos de Pilato. Sí, pues con Después Barrabás, todo eso. lo azotan, después le sacan la chucha, vuelven donde Pilato. Entre medio lo habían, creo que sí, entre medio lo habían llevado donde Herodes, el hijo del Herodes del Día de los Inocentes, que era para ver si alguien lograba salvarlo. Y lo terminan crucificando y se muere en un espacio de un par de horas. O sea, hoy día hay un consenso de que toda esa sucesión de sucesos, por muy express que haya sido la justicia israelita en aquel tiempo, es imposible, no ocurrió en 3 días. O sea, no, es imposible que lo hayan tomado preso el jueves y haya estado resucitado el domingo. O sea, es muy express, pues, weón. Es A mí como me el encanta esa McDonald's de la weá. religión. La cagó, es como weón ¿cómo se esta weá? Autochrist de la weá. Y Claro, es que un automac, weón. sí. Como, A mí me mire, aquí encanta está el todo hombre, lo quiero eso. resucitado para el domingo. La cagó, weón, ni ondas de more, eso que tenemos otras cosas, tenemos como otros profetas que matar en la semana. Pues como sí, siempre me ha gustado gracias a esas como racionalizaciones de. ¿Me cachai? No, siento que no están muy lejos de esos buenos que como que alegan que como que hay como cosas ilógicas en Juego de Tronos, ¿cachai? Que dicen como un dragón tiene la suficiente como perspicacia para darse cuenta que hay un barco. Es como, bueno, estáis hablando de un dragón, ¿cachai? Déjate de buscarle lógica a una Y wea además, ilógica. weón, estás viendo la creación literaria de un gordo que asume que él inventó eso. ¿Has leído la Biblia? Sí, pues. ¿Has leído el Corán? Y hay millones de gente, de personas que creen que eso pasó de verdad. O sea, weón, no nos cuestionemos eso. Si eso es lo chistoso, es Eh, como, weón, onda. ¿Cómo sabéis que, weón, de acá? Porque no sé, no creo que lo de la Biblia haya sido como terminado, lo mandaron a impresión y como pum, nació la religión. Debe haber pasado un par de años y que a alguien se le ocurrió la idea. ¿Cómo sabéis si de acá, weón, a 200 años como que la gente convirtió Harry Potter en una religión? Pero bueno, si nos vamos a las fuentes históricas, la cristología más avanzada, el desarrollo posterior es eso que tocaste tú, de que si Dios es hombre o es hombre y Dios, o solamente hombre, ya, esas Su son hijo de discusiones Nicea. posteriores. Pero inicialmente las comunidades cristianas eran una secta judía que seguía a un Mesías
y que tenía una teología bastante primaria. O sea, eran unos tipos es que sí, eran unos judíos que decían que su líder había resucitado. Eso era, eso era. Después lo del Dios hecho carne y el verbo se hizo carne y Dios está aquí y todo eso son elucubraciones posteriores, mucho más evolucionadas, por decirlo así. Por ejemplo, a mí me llama la atención de que a pesar de que estamos hablando de sucesos que ocurrieron el año 0 o el año 33, no sé, por ejemplo, en el caso de los católicos se hace la liturgia de la palabra el día del Viernes Santo, que es el día en que Jesús muere en la cruz. Pero sabes que hay una hora en la que Jesús muere en la cruz. Porque la liturgia de la palabra, que es cuando se llora la muerte de Cristo, se supone que Jesús murió a las 3 de la tarde, a las 3, no a las 2, ni a la 1, ni a las 4, a las 3. Entonces la liturgia de la palabra no puede hacerse ni antes de las 12 del día, ni después de las 6 de la tarde. Y esto es, y además ese día es el único día del calendario litúrgico católico romano en el que no se puede celebrar la Eucaristía, no se puede celebrar misa. ¿Cachai? Porque se asume que, esto se asume, insisto, ¿Ya? no lo dejó dicho no lo dejó dicho Una el DC. asunción, ¿ya? Se asume que, claro, sería una burla celebrar el sacrificio pascual de Cristo, que es la Eucaristía, de este Cordero de Dios, el día del aniversario del sacrificio. O sea, como, claro, se vería feo Sí, un que poco mal este es mi gusto. cuerpo y mi sangre y te tengo crucificado ahí justo el día en que te mataron. ¿Viste? Claro. Y esa práctica Cambiémoslo un llevó poquito. a otras suposiciones más bien folclóricas que todavía se siguen haciendo en algunos lados, pero antes, por ejemplo, en Latinoamérica y en España era muy común la tradición de que el día Viernes Santo no podías clavar. Estaba estrictamente prohibido clavar un clavo. Que le podía dar como Sí, flashbacks. porque se asumía. Básicamente, porque era burlarte de la muerte de Cristo. No se podía tampoco hacer, no podías hacer tajos, no podías hacer, por ejemplo, tajear una cortina, porque está la historia del Evangelio de que para comprobar que había muerto, el soldado romano le hace un tajo al costado y sale agua. Entonces no podías hacer un tajo. Ese detalle no lo sabía, weón. Yo me sabía el de Todo la es lanza y toda la weá. Sí, el de la lanza, entonces no podía, el de la lanza, que le hacen el Pero un weón que soldado le romano clava con una la lanza, lanza, ¿o no? Que sí, dicen le como. clava la lanza, le va y sale agua. Pero esa weá es como literal, estaban esperando y un weón dijo como. O sea, que esta weá de las crucificaciones es media lenta. ¿Por qué no? Tengo 10 weones más que crucificar. ¿Por qué no te apuráis un poquito esta weá? Y el weón le hizo. ¡Oh! Exactamente, fue por eso. Y se piensa que también la historia está basada en que como era Pesaj, los tipos tenían que apurar la crucifixión y la muerte de él porque ¿Para si irse no, a no iban comer? a poder hacer porque si no, no iban a, porque si no iba a ser muy difícil hacer el entierro. O sea, hay, Entonces, hay toda una weá como de eficiencia detrás de esto. Como de onda ya tienen. Es como muy. Casi que hay una mentalidad empresarial detrás de esto. Es como ya. Este weón tiene que pasar en 3 días, tiene que pasar como de el rey de los judíos, creo que se le consideró alguna vez, ¿o sí, no? pues se le pone. Sí, pues rey de los judíos ha muerto, después resucitado, tienen una semana, listo, No, ya, a partieron. mí me encantan estos detalles de la historia bíblica porque para cosas que son tan ambiguas, a veces se ponen excesivamente detallistas. La famosa inscripción INRI, que después en el arte se abrevia como INRI, pero lo que dice el Evangelio es que le ponen en el mástil superior de la cruz, le ponen Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero en ese tiempo ya eran inclusivos y apostaban a un mercado global, porque Ya. dice el Evangelio que lo ponen en 3 idiomas: Pero bueno, ni siquiera hebreo, hoy esa weá. hebreo, latín
hebreo, latín y griego. O sea, para que nadie, weón, para que nadie le quede ni una duda de quién es el flaco colgando ahí de la cruz. Exactamente, pero además claro, si te lo tomas al pie de la letra, chuta, es dudoso, bueno, o sea, vas a crucificar a un tipo que para efectos penales era un criminal, no le vas a poner el cartel en 3 idiomas, o sea, Obvio. si además lo estás haciendo apurado, O como, le ¿por vas qué a te da, poner claro, por qué te dais la paja de como tratarlo con tanto respeto dentro de todo? exactamente. Bueno, está el tema también de que esto fue muy convenientemente, y esto hay que tomarlo con reserva de quién viene, muy convenientemente los evangelios y las cartas paulinas y los primeros documentos de la iglesia lo ponen esto casi como una pelea entre judíos, como para que justamente los romanos, personificados en la persona de Pilato, se lavaran como las manos de esto para que también después, posteriormente, les fuese más fácil integrarse a la nueva religión y decir como, oye, nosotros no fuimos los que matamos al Mesías, nosotros estábamos a cargo del gobierno, pero esto fue una pelea entre estos marginales que decidieron matarlo. Y no solo decidieron matarlo a él y no a Barrabás, que era este No, y ladrón que literal, que según lo que estaba cuenta junto la con él. historia, las opciones fue como, mira, tienen a Jesús, ya ustedes saben qué hizo, o les doy a este weón que está como que está preso básicamente por asesinar, por violar, por robar. Es un poco como es como el weón lo peor de lo peor que encontramos. Es como el weón es que el weón le pega a los guardias de la prisión, es como lo elegimos así con pinza. Este weón es la lacra total de la cárcel acá. Elijan. Y ellos, y según el evangelio, el relato evangélico, eligen liberar a Barrabás, que hoy día se piensa, según también los teólogos más neutrales, por decirlo así, que Barrabás no sería un personaje, sino que sería una figura alegórica que se usó en el relato para decir que el pueblo convencido eligió matar a Jesucristo. Y eso iba a llevar a que, por ejemplo, en la liturgia de la misa católica en latín existiera una parte hasta el Concilio Vaticano II, o sea, que duró 1900 y tantos años, que hablaba de los pérfidos judíos y rogaba por su conversión, para que pudieran ver la luz, para que, en el fondo, que le echaba la culpa a los judíos y se llegó a extremos tan ridículos de que los judíos españoles durante la Edad Media trataban infructuosamente de demostrar ante las autoridades cristianas de que sus antepasados habían llegado a España antes de la crucifixión, para que Mira no tú, pudiese caer sobre ellos la responsabilidad de haber matado a Cristo. asegurado, weón. Oye, llevamos como más de una hora grabando. ¿Queréis pasar a las recomendaciones? Porque la verdad es que yo se me olvidó y no tengo. Voy a pensar mientras tú decís, de más que se me ocurre alguna como Es una. que no, las recomendaciones para esto son muy básicas, No, pero pero es que bueno, estoy tratando de pensar, no sé, pues, alguna película que hay muchas así, que haya algo un ocupado poquito más como. elaborado. Claro, no, estaba pensando alguna que haya ocupado como la estructura del, ¿cachai? Del mito, como de la resurrección de Cristo para contar otra historia. ¿Me cachai? Que de repente igual, no sé, el otro día estaba viendo Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, que es una película en los 70 que transcurre, que es sobre el mundo de la escena del porno en Los Ángeles, pero en su estructura es el mito de Edipo, esa película. Sí, sí, sí. No, y hay De eso estoy ¿cómo hablando, se llama? ¿cachai? Ay, no era American Dream o American, que es una ópera famosa también como de los 70 que Jesucristo mezcla como el. Superestrella, No, no, bueno, ¿no bueno, esa? pueden ver Jesucristo O sea, Superestrella si weón, quieren esa es una también. gran película y Eh, tiene una tremenda banda sonora. Esa es mi recomendación, Jesucristo Superestrella. Si no la han visto, véanla. Fuckers. yo le iba a decir que, miren, muy probablemente, no sé en qué día ni en qué horario, pero les puedo dar por seguro. Prendan TVN en algún minuto, dejen prendido el tele en TVN y en algún minuto durante estos días van a dar Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli y lo van a poder ver y ya yo cada año le voy encontrando detalles nuevos.
Sí, ya se ha vuelto como una No, tradición chilena en sí mismo, es como una tradición dentro de una tradición. no, es que qué tradición, po, weón, si ya van como sea, desde que TVN existe, dan Loco, el... desde que yo tengo Bueno, memoria que dan esa película, fuera de talla. no, lo que te iba a decir es que hay una película que media como clase B, pero sabes que me acuerdo que era muy buena. Actúa Antonio Banderas, pero no se dejen engañar, es una buena película. Se llama, porque de hecho creo que debe ser lo más alternativo que hizo Antonio Banderas en su carrera, después de, me refiero, de cuando dejó de ser Almodóvar y se fue a Estados Unidos Claro. a prostituirse. Se llama El Cuerpo, El Cuerpo, y es la historia de un sacerdote jesuita y una arqueóloga israelí que descubren por accidente un cuerpo en la zona del Monte de los Olivos. Y todo parece indicar que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ah, mira, no Entonces cachaba esa ahí toda película, la po. película... No, lo interesante es que la película plantea el dilema teológico de qué ocurriría si efectivamente encontráramos el cuerpo de Cristo con total certeza de que, o sea, de que pudiésemos demostrar científicamente que no resucitó, de si sería conveniente Cuático. para la humanidad decir, oye, miren, aquí está el cuerpo, aquí tienen a su Dios, claro, de si, eh, está esa, está también el príncipe de Egipto, la pueden ver, canta, canta Whitney Houston con Mariah Carey y Boyz II Men, gran banda sonora. Muy acorde al Moisés y tema, los 10 sí. mandamientos. Otro clásico de eh, la televisión chilena por esta fecha. Espérate, cuál es la donde, no, la de, ¿cuál es la que hablamos el otro día? Sí, la con Jesús de Nazaret es la que tiene igual un elenco setentero de la puta madre. Está, creo que sí, La sí. Annette Bening creo que hace de María Magdalena. Hay como varios así actores muy top Sí, de la y época. si no me equivoco, estaba Peter O'Toole también. Creo que sí, Peter O'Toole no sé de cuál es, no hace de O Jesús, lo estoy pero... confundiendo con Calígula. Sé que estuvo en Calígula, pero No, también estuvo en Jesús de Nazaret, creo. En Calígula creo que estuvo, no, espera, no, en Sade es donde No, está Peter el O'Toole weón estuvo de... en Calígula. ¿Sí? Ya viejito, Ese, sí, pero estaban. de ese personaje tendríamos que hablar pronto, weón. Ya, eso, weón, la vamos a tirar en el Instagram los próximos días. Para Él, que voten la próxima semana. ¿Calígula no, o la también última generación de la Unión Soviética? quiero dar una recomendación que también les va a sorprender, A ver. porque es increíble que un antisemita australiano alcohólico haya hecho una buena película, pero yo reivindico por el realismo, yo reivindico La Pasión de Cristo, porque creo que es una película que a pesar de estar, insisto, a pesar de estar hecha por un fanático religioso católico, es una película que se esmeró en mostrar a cómo, si es que el relato bíblico ocurrió como se plantea, cómo hubiera sido visto en carne y hueso. Al punto de que los actores que hacen la Pasión de Cristo se esmeran en hablar en arameo, que como anécdota, los pocos hablantes de arameo, de algún dialecto de arameo que quedan actualmente, vieron la película y dijeron, miren, ¿es arameo? Sí, es arameo, pero es como que hablaron en un dialecto estandarizado que se inventó Gibson, pero ya, hablaron en arameo. Ya reconocieron el La wea es esfuerzo. que yo una buena película. No, y hablan en arameo, hebreo y latín del siglo I, o sea, Mira. hay un esmero ahí, hay un esmero, insisto. Creo que es una de las pocas películas sobre Cristo que presentan un Cristo humano, junto con otra, y aquí termino mis recomendaciones, que es un clásico también, La vida de Brian, no, bueno, está La vida de Brian, pero Eso está pueden en ver también Netflix, si en todo quieren, caso. no, véanla, véanla, de La última tentación de Cristo. Y yo creo que para todo chileno que cree en la libertad es un deber ver La última tentación de Cristo Obvio, porque porque, aquí estuvo weón, prohibida mucho tiempo. sí, pues nos la prohibió, Véanla. weón, el gorila. O sea, se las prohibió, yo no estaba vivo en esa época. No, y además nosotros fuimos un país, pero, o sea, nosotros somos el único país del mundo que determinó legalmente la existencia de Jesucristo. ¿En serio? No sabía esa weón. Sí, sí, porque el tribunal falló de que la exhibición de la última tentación de Cristo atentaba contra la honra del Señor Jesús de Nazaret. Y Ah, tú muy para bien. tener honra tienes que existir.
Eso es como esas historias desconocidas de la justicia chilena, hasta esa, y la de que creo que alrededor como el 44 o 45 Chile oficialmente le declaró la guerra a Japón, como una especie de Eso ocurrió gesto, también, sí. sí, pues, pero como una especie de gesto para caerle bien a los gringos, pero hay un mito que dice que de ahí se les olvidó, básicamente, y estuvimos en guerra con Japón como 30 años y nadie como se encargó de revisarlo. De repente alguien encontró como un edicto y fue como, ah, mierda, estamos en guerra con Japón. No, ¿y sabes cuál fue el acto de guerra, el mayor acto de guerra que Chile le hizo a Japón? Fue destruir los árboles del Parque Japonés de Santiago. Ese fue ¿En el, serio? ese fue nuestro bombardeo. Sí, ese fue nuestro Hiroshima. Destruimos, Horror. destruimos un parque japonés que ellos nos habían regalado. Ya, cerremos. Gran Cerremos, cerremos. capítulo, me gustó. La Eh, primera media hora más o menos no Hak tiene Pesach de Calle nada Samea. que ver. Disfruten, coman carne y todas las huevas porque nada importa, weón, todos nos vamos a morir. Coman hametz, mucho hametz.